Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Esta semana es una semana especial para muchos. Para nosotros es una semana tan especial como todas las del año y todas las que han pasado después de la resurrección de Cristo. Todos los domingos la Iglesia del Señor se reúne para celebrar la resurrección del Señor y por eso se reúne el primer día de la semana. Y nosotros queremos recordar que un día como hoy, Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito y la gente le llevaba unas palmas, unas ramas y tiraba sus abrigos, sus cobijas para que pasara el Señor. Y ellos cantaban y hacían muchísima bulla, muchísimo ruido. Y cantaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los discípulos se tapaban los oídos y decían, Señor, pero esta gente está haciendo mucha bulla, mucho ruido. ¿Por qué no les dice que bajen el volumen o que se callen? Y Jesús les dijo, es que si ellos no hacen eso, entonces las piedras lo harían. Porque yo soy digno de esa alabanza. Lo bonito de esta entrada triunfal es que se le reconoce a Cristo su posición, su deidad. Pero 4 días después, las mismas personas en Jerusalén estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y esa es la historia de la Semana Santa, es lo que se llama la pasión de Cristo. Esta semana vamos a tener muchas mensajes, artículos, videos, por todos lados nos van a llegar respecto a la resurrección de Cristo, a la Semana Santa. Ustedes pueden tomar también oportunidad para esto, usar esta semana para testificar de Cristo. Ustedes pueden mandarle el domingo en la mañanita, a las 5 de la mañana, despierten a sus amigos con un mensaje. Urgente, urgente. Ayúdame, ayúdame, es urgente. El Señor resucitó. No encuentran el cuerpo. Las mujeres fueron temprano al sepulcro y no encuentran. Pueden usar esta semana para testificar de Cristo. El jueves también en la noche pueden decirle a sus amigos y familiares, acabo de perder un amigo muy querido, ¿puedes orar por mí, por favor? Usen esta semana, que la gente está atenta a lo que dicen los medios acerca de Cristo. Es un personaje de fama mundial, así que no dejen pasar esta semana para testificar de Cristo. Hermano Juan, vamos a tener el domingo que viene una ofrenda especial para recoger este dinero. Todas las iglesias bautistas del sur en Estados Unidos, 45,000 iglesias, entre los cuales nosotros somos la número 44,999, ¿será? Vamos a recoger ofrendas, cada quien que aporte lo que puede, aparte de la ofrenda normal de cada domingo, para apoyar las misiones, la extensión del Evangelio en Estados Unidos y más allá. Así que traigan lo que quieran, lo que puedan, lo que el Señor ponga en sus corazones para apoyar el avance del Evangelio en la ciudad, en el país y en el mundo. Que se recoge cada año, se llama Annie Armstrong. Annie Armstrong fue una misionera que trabajó en muchos lugares, en Cuba, en otro lugar. Ustedes pueden leer su historia en anniearmstrong.com. Esta es una misionera, una soltera, una mujer soltera, que dedicó su vida para trabajar en las misiones, para servir. Cualquier pregunta adicional, ustedes podemos conversarla al final del servicio. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor.
Cada vez que el pueblo del Señor se reúne, se abre el libro del Señor. Y nosotros hemos estado enseñando la Biblia panorámicamente, como hemos dicho, no muy profundo, pero sí bien ancho. Tenemos la idea de predicar toda la Biblia durante todo este año, 45 sermones como un panorama de toda la Biblia. Recientemente empezamos el libro de Éxodo y ya hemos predicado 4 sermones en el libro de Éxodo, de manera que hemos tenido la visión de cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto, porque había una hambruna. Al final de Génesis, José lo vendieron como esclavo y después allí, cuando él llegó a ser segundo después del faraón, su familia vino, preparado todo por Dios, su familia vino por la hambruna que había en Canaán y él los rescató de esa hambruna. Se reunió la familia y le dieron tierras en Gosén, en Egipto, para que los israelitas empezaran a crecer, y se crecieron tantos que los que vinieron con Jacob fueron 70 personas, y en el capítulo 12 de Éxodo vimos que de Egipto salieron, después de 430 años de esclavitud, salieron 600,000 hombres, más las mujeres, más los niños, es decir, más de 1 millón de personas fácilmente. Una tasa de crecimiento impresionante porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y esto es bonito saber porque entre el clamor del pueblo en la esclavitud, ellos dicen: Señor, libéranos, sálvanos de esta esclavitud del faraón, es muy malo con nosotros. Y Dios levantó a un hombre que se llama Moisés. Ustedes ven el llamado de Moisés en el capítulo 2, Dios se revela a Moisés y ahí pasan una serie de cosas, las plagas, y ustedes saben cómo salió Israel de Egipto. A través de todas estas plagas y todo lo que pasó, la demostración de poder de Dios al sacarlos de Egipto, y no solamente al sacarlos de Egipto, sino al llevarlos a la orilla del mar, y cuando estaban entre el mar y el ejército de Egipto, entonces Dios hizo un milagro, porque estaban a punto de morir, estaban a punto de perder sus vidas, y Dios tuvo que hacer un milagro. El milagro no fue que, no solo que mató al ejército de Egipto, sino que abrió el mar. Abrió el mar y lo cruzaron en seco. Toda una noche estuvieron caminando en seco. Y no fue que se fue el agua. Porque algunas personas dijeron, no, fueron que la marea se retiró. Y algunas personas han tratado de explicar que fue un viento que quitó el agua. Bueno, sí, el texto dice que fue un viento, pero dice que cruzaron, y dice 2 veces que cruzaron en seco con un muro de agua a la derecha y un muro de agua a la izquierda. ¿Ustedes se imaginan los niñitos? Mira, papi, mira la ballena, mira, papi, míralo. Y los animales y los pescados queriendo cruzar de un lado para el otro, y no se podía porque había aire ahí. Estaba en rojo el semáforo. Lo cierto es que Dios los llevó y hizo ese milagro, ese tremendo despliegue de poder, para evidenciar que nosotros también, cuando enfrentemos la muerte, vamos a necesitar un milagro para poder llegar del otro lado. Cuando enfrentemos al mar de la oscuridad, nosotros también tendremos que abandonarnos en los brazos de Dios y decir: solo tú puedes llevarme al otro lado. Y así llegamos al desierto, después que el pueblo cruzó el mar en seco y el mar se cerró, aplastando y ahogando a todos los militares y al ejército egipcio. Entonces los israelitas en el capítulo 15 cantan una canción bellísima, una poesía que en el capítulo 15 se le atribuye a Miriam o a María, la hermana mayor de Moisés y Aarón. Y ahora empieza un peregrinar por todo el desierto. Ahora empieza lo que se llama la era del desierto, o la etapa del desierto del pueblo de Israel. Nosotros que estamos de este lado de la historia sabemos que ellos duraron dando vueltas en el desierto 40 años. Pero hoy en día, si usted se mete en Google Maps y usted pone la dirección desde Gosén, o desde donde ellos estaban, y pone en Google Maps la dirección para llegar a Jerusalén o a Canaán, y usted más o menos mapea esa ruta, usted verá que no hay vuelos comerciales, ni en aquella época había autobuses, pero caminando deberían ser 6 días. 6 días seguidos caminando. Póngale que haya que parar, descansar. Pueden echarse 15 días caminando.
Pero Dios no lo quiso así. Algo pasó, y ya vamos a ver en parte qué fue lo que pasó. Pero el pueblo empezó a quejarse porque no tenían agua, porque no tenían comida, porque no tenían un montón de cosas. Y empezó a quejarse no contra Moisés, sino contra Dios. Y empezó a pasar lo que Dios sabía que iba a pasar, aunque no los quiso meter por el camino del mar. Los llevó al desierto y antes de pasar, después de pasar el mar, los lleva a la península de Sinaí, a donde está el monte Sinaí. Y ahí es muy importante que lleguemos al capítulo 19. Hoy vamos a hablar del capítulo 19 al 24. Acompáñenme por favor a ojear por encima lo que hay en los capítulos 19 al 24. En el capítulo 19, ustedes notarán en el versículo 1 que los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Es decir, de Éxodo capítulo 12 y 13 hasta el capítulo 19 hay 3 meses, 90 días. Y ellos estaban ahí en el desierto y empezaron a murmurar y a decir cosas contra Moisés y contra Dios. Y Dios se dispone a darle al pueblo lo que muchos países han luchado por tener. Hay países que en su conquista han sufrido para tener constitución, congreso y un presidente. Los países han matado muchas personas para poder tener un parlamento, un gobierno representativo, una democracia participativa o una representación proporcional. Pero en este caso Dios se dispone a darles de una vez, y el pueblo todos reconocían a Moisés como el líder, vamos a decir que era el presidente, pero ellos no tenían un parlamento, es decir, algo que ellos pudieran representar, y mucho menos tenían una constitución que los convertía en una nación. Ellos todavía no eran una nación. En este momento empiezan a convertirse en una nación porque ellos iban a tener un liderazgo y unas leyes que los autogobernaban. Entonces noten que en el capítulo 19, Dios se acerca al pueblo y les dice, ahora, 19:5 dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial, por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Se acuerdan de esa palabra en 1 Pedro 2:9? Porque ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Ustedes se lo saben. Pero desde aquí viene la idea de tener un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Dios quiso tener su pueblo especial, pero no bajo cualquier precepto, no como ellos quieran portarse, sino que Dios les da una cantidad de leyes y en primera instancia el pueblo, en el versículo 19:8 de Éxodo, el pueblo todo respondió al unísono diciendo, sí Señor, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces en el capítulo siguiente se empiezan a proponer los mandamientos, la ley, lo que se llama la ley. La ley, esta es lo que estoy dándoles un preámbulo de cómo se dio la ley, el contenido de la ley. Vamos a ver 3 cosas hoy, dicho sea de paso. El contenido de la ley, el propósito de la ley y el cumplimiento de la ley. Repito, el contenido de la ley, el propósito de la ley y el cumplimiento de la ley. Lo primero de esto que les estoy diciendo es la preparación. Moisés se reúne con Dios por primera vez y les dice, esto es lo que les voy a decir. Y les da las leyes. Los que vienen del trasfondo católico, ustedes saben que en el catolicismo es obligatorio aprenderse los 10 mandamientos. Y uno los puede hasta recitar. No los voy a poner a recitar aquí los 10 mandamientos porque es probable que no se acuerden del orden. Pero yo sé que ustedes se lo saben. Yo se los voy a leer, acompáñenme por favor en Éxodo 20 y voy a leer solamente del 1 hasta el 17. Estos son los 10 mandamientos. Para los que no sabían, los 10 mandamientos están en la Biblia. De ahí fue que se sacaron. Éxodo 20 es la
el primer otorgamiento de la ley de Dios, y esto ya lo vamos a dividir en cuatro tipos de cláusulas que Dios dio, porque normalmente la gente atiende a los 10 mandamientos, pero no atiende a los demás, y ya les voy a hablar por qué. Lo primero es que esto está, la primera vez que se da es en Éxodo 20, la segunda vez que se repiten los mandamientos es en Deuteronomio 5. Eso está un poquito más adelante en la historia y un poquito más adelante dentro de 3 libros también está. Pero en Éxodo 20, Dios empieza diciendo así a Moisés. Éxodo 21, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. Número 2. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Número 3. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Número 4. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que vive dentro de tu ciudad. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Número 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni a nada que le pertenezca a tu prójimo. Y esos son los 10 mandamientos. Así que cuando usted le pregunten dónde están los mandamientos, usted puede decir en Éxodo 20, 1 al 17. Y ahí están bien claritos, ahí no hay que interpretar nada. Es muy importante que entendamos que la división de la ley tiene 3 partes principales. La primera son las cláusulas morales. Las cláusulas morales son lo que normalmente nosotros llamamos los 10 mandamientos. Ojo, ¿por qué se llaman las cláusulas morales? Porque todo ser humano en el planeta, no importa su religión, no importa su trasfondo, no importa su nacionalidad, no importa de dónde esté viviendo, dónde haya salido y cuántos años tenga. Todo ser humano tiene una ley escrita en el corazón que sabe lo que es malo y lo que es bueno. Si tú ves a un niñito chiquito, 2 años, y él sabe mentir. Si tú le preguntas a 2 niñitos, los que son maestras aquí, le preguntan, ¿quién rayó esa pared? Y los niñitos chiquitos ya son capaces de decir, habiendo sido él. Saben que robar es malo, saben que matar es malo. Y cuando uno va teniendo más edad, sabe que codiciar es malo. Sabe que faltarle respeto a papá y a mamá es malo. Y los 10 mandamientos están hechos de una manera muy especial, porque estaban hechos en 2 tablas de piedra, que Moisés las reventó un poquito más adelante, pero Dios se las volvió a dar. Y están la primera tabla, que son 4, que son mandamientos que tienen que ver con Dios. Y dicho sea de paso, no tendrás dioses ajenos de mí, no te harás imagen delante de mí, no te inclinarás a ella, no tomarás en vano el nombre de Dios y santificarás el día de reposo. Y en la segunda tabla había 6 mandamientos que no solamente tienen que ver con órdenes de Dios, sino que tienen que ver en nuestras relaciones horizontales entre tú y tu prójimo. Dicho sea de paso, y bien, honra a tu padre y a tu madre, que también es tu prójimo, no matarás, y por supuesto no matarás al prójimo, no cometerás adulterio con la mujer del prójimo, no robarás al prójimo, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada del prójimo. Entonces 4 tienen que ver con Dios, 6 contra los hombres. Por eso Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús respondió, ama a tu Dios con toda tu alma, con toda mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús no estaba aboliendo la ley, lo vamos a hablar un poquito más adelante, sino que Él estaba cumpliendo y resumió los 10 en 2. Nadie puede decir que los 10 mandamientos no están vigentes, porque fueron escritos con el dedo de Dios. Y los 10 mandamientos muestran la capacidad moral y perfecta de Dios en decir que era lo necesario para que el pueblo viviera regularmente, para que tuvieran una constitución que señalara la grandeza de Dios, ya vamos a ver los propósitos, a los demás pueblos para que reflejaran el carácter santo de Dios. Entonces, estos 10 mandamientos son las cláusulas morales. Después están las cláusulas civiles, y eso lo van a ver del capítulo 21 al capítulo 23. Ahí están, vamos a ver, una por una. Están las leyes para los esclavos, capítulo 21, y las leyes para los actos de la violencia. Están en los actos para la violencia, las leyes, ahí se instala la muy famosa ley del talión en el versículo 23. 21-23 dice: en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Esa es la ley del talión. Que Jesús en el Sermón del Monte después dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, y así va. Eso lo hablamos otro día. Esa es la muy famosa ley del talión. Jesús cambia, no es que cambia, sino que mejora la ley del talión por la regla de oro, lo que muchos llaman la regla de oro. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Después vienen las leyes para los amos y los dueños, el 21-26. Después vienen las leyes para la restitución. Es muy importante que ustedes vean en el 21-32 el precio de un esclavo. El precio de un esclavo. ¿Cuánto era el precio de un esclavo? Si un buey cornea a un esclavo o a una esclava, entonces el dueño pagará 30 monedas de plata. ¿De qué se acuerdan de las 30 monedas de plata? En el capítulo 22 están las leyes para la restitución. En el capítulo 23 y 22, a partir del versículo 16, están las leyes humanitarias, los que tienen que ver con los sacrificios, con los extranjeros. No van a dañar, a afligir a las viudas, a los huérfanos, al extranjero. No vas a dejar vivir a las brujas, a las hechiceras. ¿No me creen? Lean conmigo. 22:18. No dejarás con vida a ninguna hechicera. Aléjate de la mentira. 23:7. Mira, este sirve para los que les gustan las redes sociales. 23:1. No te dejes llevar por falsos rumores. 23:13. No invoquen con sus labios el nombre de otros dioses que ni siquiera los mencionen. Y después, al final del capítulo 23, Dios les insta en el 23:14 a celebrar 3 fiestas en el año. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Entonces, lo que vemos aquí son 3 componentes de la ley de Dios, lo que los judíos llamaban la Torá. La Torá estaba compuesta de las cláusulas morales, que son los 10 mandamientos, de las cláusulas civiles, de los capítulos 21 al 23, 9, y las cláusulas ceremoniales, que son las fiestas, 23, 10 al 19. Entonces, esa composición de la ley fue la constitución del pueblo de Israel por muchos años. Por muchos años. Normalmente la gente se refiere a la ley como solamente los 10 mandamientos, pero no es justo decir que las leyes son solamente los 10 mandamientos. Esos son los más famosos, pero hay muchas. Ahora, en los capítulos 23 y 24 vemos cómo pasó de certificarse con sangre el otorgamiento de la ley de parte de Dios. Cuando en capítulo 24, vengan conmigo por favor, en el capítulo 24, versículo 1 al 3. El Señor le dijo a Moisés: sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón. Y 70 de los ancianos de Israel, y deberán inclinarse a cierta distancia, pero tú solo te acercarás a mí. Que no se acerquen ellos, y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Moisés fue y lo contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor
Y todo el pueblo respondió a una sola voz, oigan esto, acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Es como que el pueblo se haya puesto de acuerdo y firmaron "We the people", y todos los ancianos firmaron en nombre del pueblo. Y el pueblo dijo, sí, queremos esa constitución, acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y más adelante, el versículo 7, al final, cuando se tomaron el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos volvieron a decir, acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Era una fiesta muy grande, porque ahora tenían una constitución, tenían una ley, y el pueblo vivió con esa constitución, con esa ley por miles de años. Miles de años. ¿Cuántos años tiene la constitución de tu país? Pero no siempre fue tan alegre. En el capítulo 32, no lo vamos a nombrar porque lo vamos a nombrar dentro de 2 semanas, el pueblo se olvidó de la ley y empezaron a adorar un becerro de oro. Y cuando fueron dejados con la libertad de hacer lo que quisieran, se olvidaron de la ley de Dios y más bien la contradijeron. Violaron los primeros 4 mandamientos y llamaron a una cosa, la llamaron nuestro Dios. Y Dios les prohibió expresamente representar a Dios con algo visible, tangible. Y peor aún, se inclinaron y le adoraron. Y a Dios no le gustó mucho eso, no le gustó nada. Y pasó una desgracia en el capítulo 32, que no se la voy a nombrar ahorita, ustedes la pueden leer en sus casas. Pero ya vemos que ese es el contenido de la ley, la constitución del pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Con qué intención Dios le dio la constitución, la ley al pueblo de Israel? Pues son al menos 7 propósitos. Yo los voy a nombrar rápidamente, no tengo tiempo para detenerme en cada uno, los voy a nombrar y luego vamos a ahondar en cada uno un poquito. Los propósitos de la ley son 7. Lo primero y más importante es revelar el carácter sagrado del Dios eterno. Revelar el carácter sagrado del Dios eterno. Cuando Dios se revela como un Dios santo, santo, santo. Y es exigente, es demandante, es perfecto. Él no permite que las cosas sean 99% perfectas. No, tiene que ser justo y perfecto, porque Dios es un Dios santo. Y no solamente santo, es santo, santo, santo. Entonces el primer propósito de la ley es revelar el carácter sagrado del Dios eterno. Segundo, apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a todas las demás naciones. Apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a todas las demás naciones. Ustedes ven en Éxodo 19:5 que Él quiso que su pueblo fuera un reino de sacerdotes, un pueblo de profetas, un pueblo escogido para anunciar a todas las demás naciones lo bello que es estar bajo el señorío de este Dios santo, santo, santo. Tercero, la ley está hecha para revelar la pecaminosidad del hombre, porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Para revelar la pecaminosidad del hombre. Miren lo que dice en Romanos 7:12, por las obras de la ley ningún ser humano justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no existiera una ley que dijera que algo es malo, entonces no se puede condenar al que lo comete. La ley existe para revelar la pecaminosidad del hombre. 4. La ley está dada para proporcionar perdón a través del sacrificio y ofrendas. Perdón a través de sacrificio y ofrendas. Aquellas personas que se sometían a la ley, los que estaban bajo la ley, podían tener perdón, restitución, porque estaban bajo esa ley. Sexto, proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación.
Dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Ahí Dios les da un montón de leyes higiénicas en Levítico. Usted es Levítico y dice, ¿de dónde salió esto? Pero sí, ahí hay un montón de estatutos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con cómo relacionarse con Dios, porque Dios se reveló, porque así quería Él que los hombres se relacionen con Él. Dios no nos dejó a nuestro libre albedrío. Dios no nos dejó a nuestra capacidad de buenas intenciones. No, Él dijo, yo quiero que se relacionen así conmigo. La semana que viene vamos a ver increíble, la construcción del tabernáculo. Y ahí hay un montón de planos arquitectónicos y detalles de construcción. Si usted tiene un amigo ingeniero civil, invítelo, porque eso va a ser un deleite. Mira que tienen que poner esto aquí, que tienen que hacer esto así, tienen que ser de este color, tienen que ponerle... ¿Saben cómo impermeabilizaban? Con piel de delfín. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacaron los delfín? No me pregunten, lean. Pero es increíble que Dios se reveló porque Él dijo, así yo quiero que ustedes se relacionen conmigo. Yo no quiero que ustedes lo hagan como ustedes quieran. Yo quiero que ustedes se relacionen conmigo así. Por eso Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas no reveladas son de Dios. Déjenselas a Dios. Pero lo que Dios nos dio es para nosotros disfrutar y para saber cómo podemos relacionarnos con Él. Por eso cuando el pueblo tuvo la libertad de hacer lo que quería, hicieron un becerro de oro. Seguimos. La número 7, bueno, ya vimos que la número 1 es revelar el carácter sagrado de Dios. 2, apartar a la nación de Israel para que fuera diferente de todas las demás naciones. 3, revelar la pecaminosidad del hombre. 4, proporcionar perdón a través del sacrificio u ofrendas. 5, proporcionar una forma de adoración. Yo creo que me salté esa, perdónenme. 5, proporcionar una forma de adoración para la comunidad a través de las fiestas anuales. Repito, proporcionar una forma de adoración para la comunidad a través de fiestas anuales. Eso está en Levítico 23. Número 6, la ley fue dada, ya lo dije, para proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Y la número 7 es la que nos lleva al Nuevo Testamento y nos conecta con el punto que viene. La número 7 es, el propósito de la ley es claramente mostrar a Cristo. Claramente la ley está hecha para que nadie la pudiera cumplir. La ley está hecha para mostrar a Cristo. Ustedes han visto en las Olimpiadas ese deporte que es un salto de garrocha. Un palo grandísimo que el garrochista, el corredor va corriendo. ¿Vas así? ¿O así? ¿O así? Al revés, ¿no? ¿Así? Bueno, vamos a poner una mano abajo y una mano arriba. Entonces, el garrochista va corriendo y corriendo, corriendo y hay una vara allá arriba y él pone la garrocha, intenta saltar la vara y hace una maniobra espectacular. Se apoya sobre la vara y sobre la garrocha y salta la vara con una precisión increíble de milímetros. Por supuesto, mientras la vara está más alta, el garrochista es más famoso, mejor, más premiado. Pero la ley es una vara que está solamente alcanzable a la estatura del varón perfecto. Ningún garrochista humano, por muy larga que sea la garrocha de las obras, va a poder saltar la garrocha de la ley. ¿Usted conoce a alguien que haya cumplido los mandamientos a la perfección entre su nacimiento y el día de hoy? ¿Quién en su sano juicio puede decir, yo no he violado ninguno de los 10 mandamientos? Y no le pongo los otros 613 mandamientos fariseos. Vamos solamente a pensar los 10. Mira, vamos a uno por uno. No te harás imagen delante de Dios. ¿Cómo quedamos nosotros con eso? Cuando a veces pensamos representar a Dios con alguna imagen visible, con un santo, con una virgen, con un carro, con una persona, cualquier persona. Hay gente que le ora a otras personas. Hay gente que le ora a su mamá en el cielo. Hay gente que le ora al San Fulano. Hay gente que le ora a la Virgen tal o cual. Y eso está prohibido. No por mí, es por el texto. Todo el que ha hecho eso ha violado el tercer mandamiento.
A veces que violamos el tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Me refería al segundo. Ahorita estoy refiriéndome al tercero. Hay gente que dice, por Dios. Y están usando el nombre de Dios así como que si fuera juguete. O cuando ven una muchacha bonita dicen, Dios. O en inglés hay muchas maneras de llamar a Dios también, de invocar a Dios. Pero no están invocando a Dios, sino que están usando el nombre de Dios para algo vano. Usar el nombre de Dios en vano es mucho más que eso. Usar el nombre de Dios en vano es para cosas que no tienen que ver con su adoración y su gloria, sino para nuestra satisfacción. Eso lo vamos a hablar otro día. Pero el cuarto mandamiento, aquí donde estamos, mucha gente trabaja 7 días a la semana, 80 horas a la semana. Y dicen, no tengo tiempo para ir a la iglesia porque estoy trabajando. ¿Cómo hacemos con este texto? Tienes que acordarte del día de reposo. Y no es porque la iglesia no se pueda reunir otro día. Sí, la iglesia se puede reunir otro día. Pero Dios nos dio el ejemplo en el día número 7 de no hacer nada de lo que venía estado creando. Y Él descansó. No era porque estaba cansado. Esta creadera me tiene cansado. No, Él no se cansa. Él lo que hizo fue darnos el ejemplo de tener que dedicarle a Él el 7º día de la semana. Un día a la semana tenemos que cesar. No solamente para dedicárselo a Él, sino para que nuestros cuerpos también descansen. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces tú le has faltado el respeto a tu mamá o a tu papá? ¿O le has mentido? ¿O has deshonrado su legado o su ejemplo? Matar es más fácil. Yo creo que ninguno de los que está aquí ha matado a nadie. Pero Jesús dice, cualquiera que lo llame necio ya es culpable de asesinato. No cometerás adulterio. Algunos dirán, me salvé, yo no he cometido ese. Pero Jesús dice en Mateo 5:28 que cualquiera que vea a una persona para desearla en su corazón, ya adulteró con ella o con él. Y así, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, pero murmuramos, chismeamos. No codiciarás. Ok, vamos a saltar. El cumplimiento de la ley. Como ya les dije, en el 7º punto, en el 7º subpunto, el punto 2, la ley fue dada para mostrar a Cristo. Y el cumplimiento de la ley en el Nuevo Testamento es que podemos verlo. Jesús mismo vino y dijo en el capítulo 5 de Mateo, yo no he venido para abolir la ley, para anular la ley. ¿Y entonces para qué vino? Vino para cumplirla. Él vino para cumplirla. Y nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo de Jesús, porque solo a través de Él es que podemos nosotros cumplirla. Es más, en Santiago está dicho que el que incumpla la ley en uno solo de sus preceptos es culpable de infringir toda la ley. Toda la ley, si tú incumples en uno solo de los mandamientos. Romanos 10, 3 al 5, ¿pueden acompañarme por favor? Romanos 10, 3 al 5. Dice así, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Repito, el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Es decir, como Cristo vino y cumplió a la perfección la ley, todo el que cree puede disfrutar de la justicia, de la rectitud de Cristo ante Dios. Y esa es la esencia del Evangelio. Que Él vivió una vida perfecta, que Él murió una muerte sustituta y que resucitó de una muerte gloriosa. Y mi única responsabilidad es creer que ese sacrificio cuenta por mí. Y así, cuando Él cumplió la ley,
su justicia se imputa, se carga a mi cuenta. Porque mi trabajo solamente es creer que Él murió por mí. Si tú quieres cumplir la ley, no tienes otra opción. Bueno, tienes dos opciones. Puedes ser perfecto entre tu nacimiento y tu muerte y así no necesitarás de Cristo. Pero la segunda opción es la única en verdad, porque nadie puede vivir una vida perfecta. La segunda opción es rendirte a los pies de Cristo, abrazar a Cristo, amar a Cristo, clamar a Cristo y decir: Señor, yo no he podido cumplir la cruz, yo soy culpable y la ley me culpa, me inculpa a mí y tengo que pagar por todo lo que he hecho. Tengo que pagar con mi vida haber transgredido más de 10 mandamientos. Señor, tú que los cumpliste todo, el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. La ley fue hecha para mostrar a Cristo. A los Gálatas, Pablo les escribe algo más sencillo, si me permiten la expresión. En Gálatas 5:14 él les dice: toda la ley se cumple en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se cumple cuando tú amas. Jesús mismo dijo: no piensen que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Él también, Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Vean lo que le dice Pablo a los Gálatas en el 2:15 al 17. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también somos hallados pecadores, ¿será por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Sigue en el capítulo 3:12, Gálatas 3:12 al 14. La ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que quiera vivir una vida eterna cumpliendo los 10 mandamientos tiene que vivir la ley y ser perfecto en su cumplimiento. Gálatas 3:13 sigue el versículo diciendo: pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces así es que podemos ser hechos hijos de Abraham, hijos de la promesa. En Gálatas 4:8 dice que nosotros también somos hijos de la promesa. Dios está dando esta ley a ellos, herederos de Abraham, hijos de Abraham. Y nosotros también podemos ser contados ahí. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Solamente creer. Porque al creer, a nosotros se nos imputa el récord perfecto de Cristo, la rectitud de Cristo ante Dios, porque Él nunca pecó. Él cumplió toda la ley. Todo lo que se exige en el libro de Levítico, de Éxodo, de una persona que viva bajo la ley, Cristo lo cumplió. Y ahora por eso puede decir: venid a mí, todo lo que estéis trabajado y cargado, y yo los haré descansar. ¿Se acuerdan cuando jugábamos escondite? O las escondidas, o en México lo llaman las escondidillas. Y uno se escondía y uno contaba 1, 2, 3, dependiendo de lo rápido, y decía ¡ya! Y aquellos decían ¡todavía no! Y todavía uno contaba hasta 30, hasta 50, y aquellos escondiéndose por allá, y uno cuenta que cuenta, y cuenta que cuenta. Estaba contando en la base, porque todos aquellos tenían que venir corriendo a tocar la base antes de que este los descubriera. Y entonces salía a conseguir por allá: ¿dónde está aquel fulano? ¿Dónde está aquel? Mira. Y decía 1, 2, 3 por María. O María venía corriendo: 1, 2, 3 por María. Ya había María. Entonces María ya perdía. Por allá estaba Luis. Y si Luis venía corriendo primero, él podía decir 1, 2, 3 por mí. O podía decir 1, 2, 3 por todos, para que el que estaba contando volviera a contar. ¿Se acuerdan? No soy yo nada más que jugué a las escondidillas.
Pues Cristo no jugó a las escondidillas. Él murió en una cruz que era la base de la redención de Dios. Y cuando Él murió, Él dijo, 1, 2, 3, por todos los que quieran creer. Y el que venga y crea en mí tiene vida eterna. Y una vez y para siempre, Jesús borró los pecados de todos los que han creído. Y hoy la invitación también está abierta para ti. El cumplimiento de la ley es Cristo. El único que cumplió la ley a la perfección. No solo los 10, sino todas las exigencias morales, civiles y ceremoniales de la ley. Cristo las cumplió a la perfección. No hay ningún detalle que alguien pueda acusar a Cristo de no haber cumplido la ley. Por lo tanto, para resumir, la ley se cumple cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros cumplimos la ley cuando amamos a nuestro prójimo, porque el fin de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Segundo, el amor es la expresión de la auténtica fe salvadora, que era la idea de Dios al instaurar la ley. Él estaba señalando una salvación futura. Todos los que se porten bien van a estar conmigo, serán un reino de sacerdotes y de profetas. Tercero, la ley no nos enseña a tratar de producir obras de mérito. Solo nos enseña a confiar en el Dios de la gracia, el Dios del éxodo, y a vivir por obediencia de la fe. La ley lo que hacía era apuntar a Cristo. Y Moisés no estaba ofreciendo una manera diferente de ser salvado. No, al contrario, Moisés también estaba apuntando hacia Dios. Pero él sabía que ninguno de nosotros podía cumplir la ley, porque la vara era muy alta. Dice Pablo en Romanos que nadie es justificado por la ley. En el capítulo 7 ustedes van a ver la comparación entre una mujer, es una ilustración, una mujer que tiene 2 maridos. Una mujer que tiene 2 maridos está libre de su primer marido cuando el primer marido muere. Y esa es la ley. Cuando la ley murió, ahora están bajo la gracia. Y ya no tiene que estar sometida al primer marido o a la antigua ley, porque ahora está bajo la gracia. Cuarto, el pacto mosaico no es fundamentalmente diferente del abrahámico. Es decir, Moisés no está diciendo nada de lo que Abraham no haya dicho ya. Deberíamos obedecer todos los mandamientos partiendo de la misma motivación. No podemos ganar el favor de Dios. Debemos creer en Cristo, debemos confiar en Cristo, debemos entregarnos a Cristo, debemos buscar a Cristo. Y el último principio, y este es quizá el que ejemplifica todo lo que hemos hablado. Cuando en la Biblia se habla de ley, hay por lo menos 3 palabras que están implicadas. Pero el Salmo 119 es una poesía a la ley de Dios. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Ese es el salmo más largo. ¿Por qué? Porque es un acróstico, es un poema que son 22 octavas y cada estrofa empieza por la primera letra del calendario hebreo. Y la primera estrofa empieza por Aleph. La segunda octava empieza por Bet. La tercera estrofa empieza por Gimel. Y así, 22 estrofas, 22 octavas y hacen los 176 versículos, pero son una oda, son una poesía a la ley de Dios, a la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Ustedes lo pueden leer, el Salmo 119. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el que ama a Dios se deleita en su ley. Si tú amas a Dios, tú lees el libro de Dios. Si tú amas a Dios, hablas con Dios, oras con Dios y Dios te habla a través de la palabra. No en vano el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque se deleita en la ley de Dios. Hermano, hermana, tú te estás deleitando en la ley de Dios. No te estoy hablando de los 10 mandamientos. No te estoy hablando de las leyes civiles, morales y ceremoniales que componen la ley. No te estoy hablando de que si tú celebras las 3 fiestas anuales o de que si celebras los sacrificios de la manera levítico. No.
Te estoy preguntando si tú entiendes la palabra, si tú vives dentro de este libro, si este libro tiene tus lágrimas, tiene tus ojos, tienen el texto, si tu mente, tu corazón está llena de la palabra de Dios y ante cualquier celebración o ante cualquier tentación tú puedes decir, escrito está, el Señor mi Dios, santo es. Tú puedes decir que la ley es tu delicia. Tú puedes decir que Cristo es tu Salvador porque tú disfrutas la ley de Dios. La ley fue dada para mostrar a Cristo. Tú estás disfrutando tiempo a solas con Dios. Si tu respuesta es no, permíteme ayudar. Hay gente aquí que te puede ayudar. Se necesita humildad para reconocer que necesitamos ayuda. Pero si hay cosas que no entiendes de la Escritura, qué bueno, yo también. Nadie de los que están, ninguno de los que estamos aquí entiende a la perfección todos los géneros literarios y todos los misterios de la Escritura. Nadie. Pero ¿saben qué? Entre varios podemos buscar, preguntar. Pero deleítate en la Escritura. Si tú no lees la Biblia, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es que no te importa Dios. Si tú no oras, no quieres pasar tiempo con Dios. ¿Para qué quisieras ir al cielo? Si allá está el que tú no querías oír ni leer aquí. Busquen a Cristo. Amen a Cristo. La ley de Dios fue dada para mostrar a Cristo. Vamos a orar.